Hola, te doy la bienvenida al video número 4 de esta serie de videos en que estamos revisando formatos para que le puedas dar tu última revisión a tu portafolio para que te asegures de que no te falte nada. Y esta vez te voy a presentar este modelo para que puedas revisar la tarea 5 de trabajo colaborativo. Pero antes te doy la bienvenida a Anti-Bullying Kit, este canal donde nos encontramos haciendo una serie de videos para ayudar a los y las colegas a hacer su portafolio. Si entras al canal te vas a encontrar con una gran cantidad de videos que te van a ayudar, por supuesto, a pasar bien esta evaluación, ojalá con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, para aplicar este modelo que te estoy mostrando acá, primero, eso sí, tenemos que tener tres cosas importantes para que funcione. La primera cosa que tengo que tener clara antes de empezar a escribir y por lo tanto antes de empezar a aplicar el modelo que te voy a explicar es la palabra clave trabajo colaborativo. Como ves de acá, parten describiendo esta palabra. Y esta palabra se contrapone un poco a la palabra trabajo cooperativo. Cuando yo trabajo de manera colaborativa es cuando yo trabajo en un grupo con un fin común, en conjunto. En cambio, cuando trabajo en forma cooperativa es cuando yo divido las tareas y las reparto. Y trabajamos cada uno por su cuenta, entonces operamos conjuntamente. Eso es cooperativo. Esto que nos están pidiendo a ti es colaborativo. Mira, y fíjate lo que dice. Dice, para alcanzar objetivos comunes y construir conocimiento. Trabajar de manera activa con otros en la búsqueda de respuestas. Por lo tanto, ahí nos están dando pistas que no nos podemos equivocar y describir un trabajo cooperativo, sino que colaborativo. La segunda cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a redactar nada es que tenemos que describir un trabajo que tenga como fin último apoyar el aprendizaje de mis estudiantes. Y acá incluso lo ponen al principio del módulo de 3 con negrilla, que tienen un fin último para apoyar el aprendizaje. Entonces tenemos que tener en mente que el trabajo que yo selecciono para mostrar este trabajo colaborativo es para mejorar el aprendizaje. Y vamos con la tercera cosa que nos tenemos que fijar, y es que aquí, si miras, nos van a evaluar 2 puntos. Para revisarnos, van a tener en consideración que cumplamos con los criterios de 1 y de 2 del manual de la buena enseñanza. Entonces, antes de empezar a escribir, vamos a abrir el manual de la buena enseñanza y nos vamos a ir a los puntos de 1 y de 2. Mire. Entonces, cuando abras tu manual te vas a encontrar que viene con una descripción bastante grande que si quieres la puedes leer, pero yo te aconsejo que vayas directamente a los descriptores, porque a veces leer toda la explicación tiende a confundir más que ayudar. Entonces, antes de escribir, te invito a que leas cada uno de los descriptores. Por ejemplo, evalúa el grado de los alumnos alcanzaron los aprendizajes esperados, analiza críticamente la práctica, en fin, vayas leyendo para que tengas en mente qué es lo que va a estar observando él o la colega que te va a estar evaluando. Luego leemos los 2 descriptores que están acá en el punto D2 para saber qué es lo que tenemos que demostrar nuevamente. Y ahora sí vamos a poder ir a la aplicación de este modelo que te estoy mostrando. Entonces, en nuestro modelo están representadas la parte A1, A2 y B, que coinciden con lo que está en nuestro manual de portafolio. Mira. Entonces aquí tenemos que contestar estas preguntas A1, A2 y también la parte B, que está acá, lo que está acá. Y para demostrarte cómo se hace, vamos a abrir un ejemplo que nos muestran en la página Docente Más. Mira, voy a abrir acá para que sepas dónde está. Está acá. En trabajo colaborativo, me meto ahí, trabajo colaborativo. Esto es de ilustraciones de portafolio, ¿no es cierto? Me voy a qué dicen los profesores. Y acá voy a encontrar varios ejemplos buenos de cómo hacer un trabajo, presentar un trabajo colaborativo. Entonces vamos a ocupar el primero, que me voy de acá, se abre, y muestra la experiencia del rincón del juego simbólico. Es un ejemplo y vamos a ir viendo parte a parte cómo este ejemplo van cumpliendo con este modelo que te voy a presentar, para que tú lo puedas aplicar y veas si te falta algo, si te sobra algo, en caso de que ya lo tengas escrito, o que te ayude para escribirlo, para saber cómo está armado y de esta manera sea más fácil poder enfrentar esta tarea. Entonces, para responder en la parte A1, vemos que aquí tenemos que definir un problema. El problema
del aprendizaje que estamos enfrentando. Después tenemos que hablar de su relevancia y, bueno, en este caso podemos incluir una pregunta que sea la pregunta que estaría orientando nuestro trabajo. Y vamos a ver cómo lo hicieron acá en esta ilustración de portafolio que nos muestran. Mire, parten hablando entonces del problema, dice. Aquí, bueno, explican un poco la circunstancia, pero ya directamente la parte que está marcada acá es lo que nos indica el portafolio de la profe, que está en ejemplo. Entonces, parte dice, luego del primer trimestre, en el primer nivel de transición, o sea, nos indican cuándo y el nivel, observamos que los niños y niñas no concurrían a trabajar a la zona de juego simbólico. Entonces, ese es el problema. Parte directamente diciendo cuándo, dónde y el problema que observaron, que tiene que ver con el aprendizaje. Siendo que en un comienzo era un espacio educativo atractivo para el conjunto del grupo. Después empieza a hablar de la relevancia. Entonces describen el problema y empiezan a hablar de la relevancia. Mira, dice, con el equipo coincidimos en que esta zona es de suma importancia para el proceso de los niños y niñas, ya que mediante el juego simbólico asumen diferentes roles, recrean situaciones de la vida diaria y se sitúan en una realidad paralela, lo cual les permite fomentar la imaginación, desarrollar las habilidades sociales y conocer cómo funciona el entorno que les rodea. Esto a su vez nos permite a nosotros como equipo ver cómo los niños construyen su realidad y levantamos la información sobre ellos en diferentes momentos del año. Entonces nos están diciendo por qué es importante. Incluso acá en este ejemplo va un poco más allá y va indicando por qué es importante para cada miembro, para cada integrante de este grupo. Entonces dice, para el fonoaudiólogo esta información le permite saber cómo los estudiantes interactúan y se comunican. La psicóloga les sirve para realizar seguimiento y evaluar su interacción, se hace necesaria, y la educadora especial le es útil para identificar intereses y necesidades educativas especiales, entre otras. Por lo mismo nos planteamos qué podríamos hacer para dinamizar este espacio una vez que decae el interés y la curiosidad de nuestros niños. ¿Ves? Entonces, primero abrieron con la pregunta, el lugar, dónde ocurre, después explicaron por qué a cada integrante de nuestro grupo encuentra que es importante la relevancia de este problema. Después cierra esta parte con una pregunta que guía el trabajo del grupo. Entonces, la pregunta que orientó la conversación es, ¿por qué es un espacio atractivo como este? ¿Por qué un espacio atractivo como este luego de un tiempo deja de ser interesante para los estudiantes? Entonces, esa es la pregunta que tienen. Y vamos a ver acá nuestro modelo. Entonces, tenía un problema, relevancia, y la pregunta la puse más pequeño porque no siempre, si tú te fijas en las otras ilustraciones de portafolio, no siempre se incluye esta pregunta, pero me pareció que es interesante poner nuestro objetivo como una pregunta, porque es una práctica que generalmente se aplica, por ejemplo, cuando uno hace una tesis, una investigación. Siempre, no sé si tú te acuerdas cuando hiciste tu tesis, siempre uno ponía el problema, después hablaba de la relevancia. ¿Por qué es importante resolver este problema? Incluso se hace una pregunta que indica el objetivo. En este caso también. Por lo tanto, lo puse así más pequeño para que sepas que es como optativo. Así que ahora vamos al punto número A2. Y vamos a revisar aquí nuestro manual de portafolio, que efectivamente la pregunta A1 dice, describe la experiencia de trabajo colaborativo respondiendo a las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es el interés, problema o necesidad? ¿Ves? Habla del problema y después, ¿por qué les pareció relevante? Entonces aquí estamos respondiendo la importancia de las diferentes áreas. Luego vamos al punto A2, ¿ya? Que aquí nos dicen, describa el diálogo pedagógico que se fue desarrollando en el espacio de trabajo colaborativo respondiendo a las siguientes preguntas. Nos dan 4 preguntas, que es más o menos lo que puse acá. A lo mejor cambié un poco las palabras para hacerla de una manera más entendible. Entonces, el punto A2 es presentar la discusión con argumentos y contraargumentos. Después, indicar un poco los argumentos ganadores. Después, los acuerdos, decisiones y cómo cambió el ambiente de trabajo. Mira, si te fijas, está bastante parecido. Dice, ¿qué ideas se plantearon para dar respuesta al problema, necesidad de interés? ¿Qué argumentos y contraargumentos? Aquí nos ponen con negrilla, o sea, siempre es importante poner contraargumentos. Después, ¿qué argumentos le parecieron más pertinentes de abordar el problema? O sea, ¿cuáles ganaron? ¿Qué acuerdos, decisiones o conclusiones llegaron como grupo? Entonces, acuerdos, decisiones y conclusiones. Y después, cambio en el ambiente de trabajo. Dice,
cómo fue cambiando o evolucionando el ambiente del trabajo. Entonces, como ves, son las mismas preguntas, pero un poco resumidas y ordenadas. Ahora veamos qué nos sale en este ejemplo que nos entregan. Vamos a abrir acá nuestro ejemplo. Y vamos, en esta parte va a hablar sobre la discusión, contra argumentos y contraargumentos. Y acá en este ejemplo abre de una manera bastante interesante y práctica, que es: se discutió en el equipo sobre diferentes aspectos: tamaño del espacio, el horario, cambios realizados, el tipo de material ocupado, la orientación pedagógica, y se comparó con otros espacios creados dentro del aula. Se percibió que el espacio... Entonces, claro, ahí parte haciendo una síntesis de lo que habló. Y luego empieza a relatar, empezamos a relatar los argumentos y contraargumentos. Entonces parte: se percibió que el espacio de la zona de juego era adecuado, ya que permitía la movilidad libre y autónoma de cada niño, aunque de todos modos la terapeuta ocupacional ofreció realizar una especie de mapa de la zona para que los niños pudieran identificar bien el área, especialmente pensando que esto apoyaría el desenvolvimiento de 2 niños con trastorno espectro autista del curso. Entonces ya empieza a mostrar cuáles son las opiniones con respecto a este tema. Después dice: además, el fonoaudiólogo señaló que la zona del juego simbólico hay demasiados objetos que puede terminar siendo un distractor para los niños. O sea, dice que indica el fonoaudiólogo. Después dice: idea con la cual estuvimos todos de acuerdo. Entonces muestra un argumento en que todos estuvieron de acuerdo, de una persona. Aparte diciendo quién lo dijo, que estuvieron todos de acuerdo. Después, por otro lado, la educadora de párvulos dijo que... Entonces estaba mostrando argumentos de otra persona: el horario de trabajo, bla, 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 lo cual es reafirmado por la terapeuta. Entonces también está mostrando un argumento, y que es un argumento que está bien. Dice: en ese minuto me pareció importante plantear que, y acá está hablando de primera persona este ejemplo, por lo tanto podemos poner nuestros argumentos como primera persona. Me llamaba la atención que los materiales usados dentro del área de plástico, y propuse reemplazarlo por elementos reales. Entonces ella está mostrando un argumento, y aquí vamos a ver que existen argumentos y contraargumentos. Dice: la psicóloga y educadora de párvulos dijeron que es mejor para la experiencia de los niños y niñas que el material sea real en vez de plástico. Aunque en ese momento, y acá es importante, empieza a haber contraargumentos, algunos de los participantes se mostraron en contra de la idea por temas de seguridad, argumentando que los objetos plásticos son livianos y por ende más seguros para los niños. Por ahí volvió a intervenir la psicóloga, que explicó que si los materiales se encuentran bien ordenados y si hay una constante supervisión para los niños, los temas de seguridad no deben ser de una gran preocupación. Entonces aquí estamos viendo que la profesora del ejemplo pone un argumento, dice que indica algo. Después la psicóloga y la educadora de párvulos hicieron un contraargumento. Después otros participantes se mostraron de acuerdo, y se muestra que intervino la psicóloga diciendo: si está ordenado todo, no habría por qué tener problemas de seguridad. Y como ves, este argumento finalmente logró mover la balanza hacia el uso de los elementos reales. Entonces están cerrando acá, mostrando que hubo argumentos, contraargumentos y acuerdos. Aquí están mostrando cómo lograron un acuerdo. Entonces, como ves, el punto A2 primero está partiendo con argumentos y contraargumentos. Vamos a ver cómo ponen argumentos reales, después acuerdos, decisiones y conclusiones. Después, el fonoaudiólogo propuso que una vez que los niños y las niñas pasaran a las zonas de juego, era importante conversar con ellos y pedirles que relaten lo que hicieron. Y yo ahí completé la idea diciendo que en este diálogo también debía indagarse en las dificultades. Esta idea gustó bastante dentro del grupo, pues así también estábamos proporcionando la reflexión en los niños. Entonces aquí estamos mostrando como una conclusión, una idea que están todos de acuerdo. Entonces pasamos argumentos y contraargumentos, argumentos ganadores, cuando hablamos que hay, te fijaste que conversan y después van diciendo cuáles fueron los argumentos que ganaron, por qué, también acuerdos y conclusiones, y ahora vamos a ver que también muestra qué cambios se fueron produciendo. Mira, dice. Entonces dice: fuimos de a poco realizando estos cambios y notamos un reencantamiento de los niños de esta área. O sea, están contando lo que pasó. Esto nos parecía de suma importancia, ya que todos los grupos concordábamos la importancia del juego simbólico.
lo que de todos modos no quita que haya estado exento de dificultades. Por lo tanto, cuando estemos hablando de los cambios que se produjeron, y también en el grupo, porque se supone que esta intervención, por ejemplo en este caso, no se reunió solamente una vez del grupo, sino que fueron reuniéndose en más ocasiones para ir solucionando el problema. Entonces, aquí están dando un ejemplo, y esto puede hacer tú también, un ejemplo de alguna dificultad que les surgió y cómo la resolucionaron. Dicen. Por ejemplo, tuvimos que mediar, ya que en la zona de juego simbólico había un área de lavado que generó problemas porque los niños se mojaban. Dejaban la llave corriendo, le tiraban agua al compañero, etc. Lo cual terminaba siendo muy disruptivo. Se pensó en eliminar esta zona, pero luego coincidimos que era importante que estuviese, ya que es un elemento presente en cada casa y lugar donde los niños se desenvuelven, por lo que nos pusimos como desafío aprender su adecuado uso. Entonces aquí, como ves, está relatando de los cambios que se fueron produciendo con este trabajo y nos dieron un ejemplo de un problema que se produjo, dado la solución, porque uno siempre que pone soluciones van a haber desafíos que van emergiendo, entonces es bueno poner un ejemplo y cómo se resolvió. Luego de esto, y aquí con esto, en el ejemplo que nos están dando acá, termina el punto A2. Luego, el punto B, que te voy a mostrar acá para recordarte, tenemos que hacer un balance, una reflexión a partir de la experiencia colaborativa que es más bien personal. Entonces tenemos que hablar de 3 perspectivas según estas preguntas. Dice la contribución de la experiencia a su aprendizaje como docente, o sea, nuestro, a mí, es primera persona esto. Cómo los otros y otras participantes me ayudaron a aprender y después los resultados, efectos o impactos en la comunidad educativa en general. Y acá, como puedes ver, en este modelo, pusimos ejemplos de modificaciones en nuestra práctica como profesores, cómo los otros lo ayudaron a aprender, en qué medida se cumplió e impactos no previstos. Aquí, como ves, los últimos 2 están representando un poco los resultados, ¿ya? Pero ahora te voy a mostrar en el ejemplo por qué lo puse de esa manera. Me pareció que era más claro. Vamos a ver. Entonces partimos. Va a hablar ejemplos de modificaciones de nuestras prácticas, cómo otros nos ayudaron a aprender. Entonces, el trabajo por zonas era conocido por mí solo en forma superficial y teórica. Entonces la profesora estaba explicando el cambio. Para mostrar un cambio, lo que está haciendo acá, y es muy bueno hacerlo, es hablar de el viaje que transcurrimos. ¿Cuál fue nuestro estado inicial y después nuestro avión final? Entonces ella dice, su estado inicial es, el trabajo por zonas era conocido por mí solo por forma superficial y teórica, por algunas lecturas de mi formación inicial, docente sobre Dewey, Montessori, Freinet, etc. Por mis horas del aula común en prekinder, como educadora de educación diferencial, me tocó estar en el horario de uso de diferentes áreas, lo que me permitió vivenciarlo y observar los niños y niñas en estos espacios. Entonces, aquí es algo que tú también puedes hacer. Dice, yo conocía solo esto en forma teórica, me han preguntado si tienen que mencionar autores, si tienen que poner poner las referencias bibliográficas, pero acá en el ejemplo solamente están diciendo los autores. En este caso, claramente Dewey y Montessori, estos autores son bastante conocidos, por lo tanto, no tiene sentido poner las referencias porque ya se puede saber fácilmente a qué se refiere. Entonces podemos decir que en nuestro estado inicial conocíamos esto en forma teórica o lo habíamos visto, por ejemplo, y ahí, si tú quieres, puedes poner nuestros referentes bibliográficos. Entonces dijo, gracias a como compartió, aprendí que este espacio era idóneo para que los niños aprendieran y para que nosotros pudiéramos recabar información relevante de los niños y niñas y así tomar decisiones que también permitieran potenciar su aprendizaje. Entonces parte explicando qué fue lo que ella aprendió de forma personal, cómo se modificó su práctica. Luego sigue. Con el grupo hemos estado evaluando la experiencia y los cambios realizados. En cuanto a lo que nos producimos inicialmente, logramos que el rincón se activara, dándoles la oportunidad para desarrollar su imaginación. Entonces está diciendo que lograron que esto se activara. ¿Ya? Y acá nos explica que también nos muestra algunos problemas que se produjeron, que sería la parte de
lo de impactos no previstos y en qué medida se cumplió. Entonces aquí, si te fijas bien, la profesora está pasando rápidamente por estos 4 puntos. Ejemplos de modificaciones de nuestra práctica, cuando nos habla cómo se ha modificado, cómo otros le ayudaron a aprender, y ya está hablando un poco de cómo la educadora de párvulos le ayudó a ciertas cosas, en qué medida se cumplió e impactos no previstos. Aquí sale que se cumplió, impactos no previstos. Luego, es interesante para mí poder conocer y conversar con los distintos profesionales de mi escuela, ya que a partir de cada uno de ellos se puede aprender algo valioso para efectos de mi desempeño profesional. ¿Ya? Entonces acá nos va a dar ejemplos, y esto sí, te invito a que lo pongas, ejemplos fáciles de entender, reales, de qué cosas específicamente aprendiste de cada una de las personas que participaron en tu grupo. Entonces dice, por ejemplo, el terapeuta ocupacional me mostró cómo a través de los pictogramas logra comunicarse con los niños TEA. Y así participar, bla, bla, bla. Después dice, la educadora de párvulos aprendí que, como a través de estar atenta, y bueno, y explica lo que aprendió. Después dice, por eso valoro que los aportes de los demás pues ayudan a ser más sensibles a lo que estaba pensando, buscar niños de explicaciones desde ahí, cómo potenciar su aprendizaje. Y acá te quiero llamar la atención a una cosa que dice, que termina, cierre, siempre que yo hago un escrito, las palabras de cierre son bastante importantes, como el cierre de la clase también. Y acá cierran diciendo, por eso valoro los aportes de los demás, pues me ayudaron a ser más sensible a lo que les estaba pasando a los niños y a buscar explicaciones. Y desde ahí, cómo potenciar su aprendizaje. ¿Te acuerdas que eh, una de las cosas importantes que teníamos que tener claro, la segunda cosa que te indiqué, era que esto tenía que estar focalizado al aprendizaje de los estudiantes? Entonces también tú puedes terminar tu portafolio señalando algo así. En la conclusión, que se aprendió de todo esto para potenciar el aprendizaje. Vamos a ver acá de nuevo. Entonces, que vamos a encontrar estas 4 cosas. Lo que puedes hacer es ahora buscar en tú lo que tengas ya, la reflexión que tengas, esta parte A1, A2 y B, y ver si te falta alguna cosa, si te sobra, a lo mejor si tienes problemas de espacio, puedas saber cómo está escrito. También, si no te quedó claro, puedes ver acá, mira, te voy a mostrar que en las de ilustraciones de portafolio, que probablemente tú ya conozcas, pero tenemos tantas cosas que hacer y leer que a lo mejor se te pasó, eh, vamos a ver que hay más de ejemplos. Hay 4 ejemplos que puedes observar, ¿ya? Pero vas a ver que tienen más o menos los mismos elementos, puestos de maneras distintas. Entonces, es súper bueno, a lo mejor si es que he estado un poco perdido, perdida en esta cosa, leer estos ejemplos, y con el modelo que te he presentado, lo puedes ver que esté todo ok. Bueno, ahora viste cómo se puede ocupar este video, y si no lo has hecho, te invito a descargar el PDF que está aquí abajo, haciendo clic en un link que hay. Ahí te voy a pedir tu nombre de pila, tu primer nombre, tu mail, y también quiero saber en qué año rendiste o vas a rendir tu portafolio, si lo estás presentando este año 2019 o otro año siguiente. Esta información es súper importante para mí, por eso te la estoy preguntando. Cuando tú llenes este formulario, te va a llegar un mail de vuelta con el PDF que necesitas. Ahora no te preocupes, yo esto no voy a compartir tu mail con nadie, no voy a vender la base de datos, nada, es solamente para que te pueda llegar el formulario y yo voy a tener tu mail en mi computadora, ¿ya? Pero no te preocupes, no te voy a llenar de spam ni nada de eso. Ahora, si te gustó este video y no has visto los anteriores, te invito a ver acá, a hacer doble clic. Aquí hay una playlist, hay una lista con 4 distintos videos con 4 formatos para que puedas darle la última revisión a tu portafolio antes de subirlo al sistema. Espero que estés súper bien, que estés tranquilo después de este periodo tan estresante. Te mando mucha salud y nos estamos viendo en otros videos.